Señor rector José Antonio Guzmán, señor director del Mercurio, Cristian Segers, embajador Carlos Robles, senador José Miguel Insulza, académicos, directores de medios, alumnos, y que aprovecho en este marco también de entregar un saludo muy cordial a Pedro Cateriano, ex primer ministro de Perú. Agradezco la invitación que se me ha extendido para participar en este panel dedicado a temas que tienen que ver con el presente y también con el futuro, como la circulación de la información y las redes sociales, y también relacionado con un tema que se refiere a cómo se construye el ecosistema informativo en el presente. Un encuentro en torno a un tema realmente apasionante para alguien que viene del mundo de las letras. El futuro se escribe en español. La relación entre España y Chile, considero yo, se escribe, se piensa y se habla en español. Cuando en 1992 conmemoramos los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a una isla caribeña que bautizó como San Salvador, hablamos del encuentro entre dos mundos. Y en ese mismo aniversario dio sus primeros pasos la comunidad iberoamericana, que integra a España, Portugal y a todos los países que contamos con algo muy preciado, esa doble herencia de los pueblos originarios y de aquellos que provenían de la península ibérica. Compartimos hoy profundas y esenciales, cruciales, diría yo, coincidencias con España. Ellas nos han permitido actuar de manera conjunta en defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos, del derecho internacional y especialmente dentro de las fronteras de nuestra comunidad iberoamericana. En los vínculos políticos que hemos fortalecido desde la recuperación de la democracia, valoramos altamente las coincidencias que nos han permitido actuar de manera conjunta en defensa de estos valores y principios cuando se han visto amenazados por la acción disruptiva del autoritarismo, el totalitarismo, el populismo o el separatismo. Formas de transfiguración utilizadas por los adversarios de la democracia y la libertad, adoptando características similares en Europa y las Américas. Chile y España conforman una sólida alianza en la defensa del Estado de Derecho y los principios democráticos ante tales amenazas. En este contexto se inscribe también la estrecha, profunda amistad entre el Reino de España y la República de Chile. Una amistad política fundada en los ideales democráticos y en el respeto a los derechos humanos, que el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Chile recogió y amplió hacia una alianza económica y de cooperación. Hoy la estamos reforzando tras 15 años de auspiciosa vigencia para permitirnos renovar nuestra asociación estratégica. Le damos así un nuevo impulso a la relación política, cultural, económica y comercial entre Chile y Europa en general y con España de forma muy particular. España es el segundo país con mayor inversión en Chile. Asciende a 21.900 millones de dólares. Nuestro intercambio comercial representa casi la quinta parte de todo el que mantenemos como país con la Unión Europea. Esta relación se extiende a una infinidad de ámbitos. Solo quiero destacar uno que puede ser poco conocido: la cooperación entre nuestros países en materia y en temas antárticos. Tanto la ciencia como la logística antártica de España usan o pasan por Punta Arenas y la usan y la tienen y la conciben como una puerta de entrada al continente blanco. Es en esa ciudad y en menos de 2 años, junto con España y con Portugal, donde celebraremos los 500 años de la llegada de Hernando de Magallanes al paso marítimo
al paso interoceánico, que lleva su nombre, en lo que fue en realidad la primera navegación o expedición alrededor del mundo. Pero por sobre la amplia gama de vínculos mencionados, me permitiré una breve licencia literaria a propósito del objeto de este foro que hoy nos reúne. Si en las primeras décadas de nuestro avance como países independientes, España mantuvo cierta hegemonía cultural, con Rubén Darío y el modernismo comenzó un movimiento de vaivén, de ida y vuelta, que ha dinamizado enormemente el diálogo cultural y social hispanoamericano. Luego del florecimiento y de la generación española del 98, Vicente Huidobro fue a sacudir el ambiente y a despertar las vanguardias literarias. Si la generación poética del 27 fue un hito cultural de la mayor relevancia, con nombres tan destacados como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Damas Alonso, Vicente Alexandre, entre otros, décadas más tarde fueron los jóvenes novelistas iberoamericanos del boom literario, quienes llegaron a renovar drásticamente el arte de la ficción, el arte de la literatura. Desde entonces, todo parece moverse más rápido. Javier Marías, Enrique Vilamatas, Almudena Grandes, Antonio Muñoz Molina comparten catálogos editoriales con Roberto Bolaño, con Ricardo Piglia o Juan Villoro. Y actualmente vemos a decenas de talentosos y talentosas poetas y narradores y narradoras, mujeres y hombres que están trazando de nuevo las coordenadas de este imaginario iberoamericano. Y allí hay un diálogo fecundo. Allí aparecen las preguntas que nos han acompañado durante mucho tiempo. Y también aparecen nuevas respuestas, siempre expresadas y articuladas a partir de nuestra herencia común. La lengua que hablamos, la lengua que compartimos. Una lengua que cambia radicalmente de modulaciones y acentos, reconocible y riquísima en matices y localismos, que nutren la corriente principal con hallazgos de estilo y nueva densidad conceptual. Una lengua que en cada región y en cada país puede ser otra, pero es al mismo tiempo la misma, la que nos une. Una lengua que se va alimentando de sus diferencias y que al alimentarse de sus diferencias se enriquece. Y el lema que cité antes, el futuro se escribe en español, recobra aquí un significado renovado, porque nuestra lengua no solo está en un permanente proceso de renovación y de incorporación, creciente de nuevas maneras de nombrar, sino también en un proceso de expansión realmente llamativo. Alrededor de 52 millones de hispanohablantes han convertido al español en la segunda lengua en importancia en los Estados Unidos. El español se aprende y se enseña también en Japón y en China, en Australia, en Filipinas, en Suecia, en Canadá. El inglés parece haber reemplazado al francés como idioma de la diplomacia y los negocios, pero los hispanoparlantes o hispanohablantes somos más que los angloparlantes y la tendencia muestra un esperanzador crecimiento. Este hecho es relevante. Nos entrega una poderosa señal de identidad y también un llamado de responsabilidad. No somos solo paisaje, no somos solo gastronomía, no somos solamente materia prima, somos también legatarios de una misma lengua, una lengua viva, una manera de mirar el mundo que lo enriquece y que también lo resignifica. Somos también, es algo que hay que destacar, memoria, y somos también, a través de esa lengua, perspectiva, futuro, sueños. Ya en 1946, hace más de 70 años, Gabriela Mistral dijo: vengo de hacer una ruta zigzagueada de lenguas diversas y he visto la suerte del castellano a lo largo de esta cinta de mi viaje, tendida entre el Brasil, Suecia, Inglaterra y los Estados Unidos. Los dos puntos en los cuales hallé nuestra lengua servida con vehemencia fueron los más opuestos que darse pueda: Suecia y California.
En los dos sitios provee una verdadera euforia al comprobar que el castellano gana almas, como quien siembra y cosecha abrazadas en ritmos alternos. Ella, Gabriela Mistral, que venía de recibir el Premio Nobel de Literatura, ya veía entonces cómo nuestro idioma crecía en las latitudes más diversas. Tenemos que potenciar esa herencia y para ello tenemos que ser capaces de impulsar cada vez más un diálogo más profundo, un diálogo como el que hoy también quiere impulsar y al cual quiere contribuir este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor canciller. Bueno, el panel que nos toca en este momento abordar son las relaciones de Chile y España en el actual contexto internacional, lo que son sus desafíos, lo que son sus oportunidades. Es evidente que las relaciones de Chile con España son especialmente importantes para nosotros. Y la prueba es que el propio canciller haya estado con nosotros y esté con nosotros para tratar el tema. Y tenemos además la posibilidad de tener a don José Miguel Insulza, senador de la República, que tuvo una larga trayectoria en relaciones exteriores, culminada con un brillante ejercicio del Ministerio de la Cancillería como canciller, digamos, de Chile durante un extenso periodo, y que luego le toca la excepcional oportunidad de ser secretario general de la Organización de Estados Americanos. De tal manera que el enfoque para los temas que vamos a tratar, yo creo que es fundamental contar con una opinión como la de José Miguel Insulza. Y luego teníamos la opinión del embajador de España, que naturalmente representa lo que hoy está enfocando España, cómo está enfocando España la relación privilegiada que en el concepto de su jefe de Estado, del rey, tiene con respecto a nuestros países. Siempre España ha tenido esta, digamos, vocación de ser puente entre los pueblos iberoamericanos y Europa. Ahora, esto, digamos, también tiene otras manifestaciones que son evidentes. Características, digamos, que me permito mencionar muy brevemente. Hacía mención el canciller al volumen de la inversión española acá. Esa inversión española acá tiene una característica muy distinta de otras inversiones que vemos todos los días en los medios de comunicación, cómo se venden, cómo se transan, y en definitiva están algunos años, otras un periodo un poco más prolongado, pero la diferencia de la inversión española es que es una inversión que viene para quedarse. Esta es una inversión que es de largo plazo, que está proyectada en general a toda Latinoamérica y no solamente a un país en especial, que no tiene un rubro en especial, sino que abarca muchos rubros y rubros todos muy decisivos que tienen contacto con miles de consumidores y usuarios a través del agua, a través de la electricidad, a través de los puertos distintos, caminos, etcétera, etcétera. De tal manera que esta es una inversión, ¿no es cierto?, que es muy connaturalizada con la realidad del país, y tenemos una inmigración española, por consiguiente, de altísima calidad. Siempre Chile ha tenido distintas olas migratorias españolas en el siglo XIX y después posteriormente en el siglo XX, pero hoy día yo diría que hemos llegado a un momento en que tal vez la crisis última económica que sufrió España provocó también una refinada calidad, llamémoslo así, en la calidad profesional de la inmigración española acá. Por otra parte, España para nosotros es la puerta a Europa. Antes, durante 3 siglos, ¿no es cierto?, todo se transaba de las Américas a través de Sevilla, entraba a España a través de la puerta que era Sevilla. Hoy día esa puerta es para muchos Baraja, y la entrada a Europa, muchas veces una enorme cantidad del tráfico aéreo de Europa, ya hacia la India y a todas partes, digamos, que no son Norteamérica en general, pasa y se inicia en Barajas, y se inicia con una vivencia muy directa de la realidad española. Para eso nuestra embajada allá, y eso yo creo que puede referirse el canciller, es una embajada especialmente dotada porque tiene, digamos, una misión importante de tipo militar que abarca todas las ramas de nuestras Fuerzas Armadas, tiene también una misión cultural, tiene una agregaduría de prensa, digamos,
que en general aborda temas que no están solamente en el ámbito español, sino que en muchos casos le toca abordar responsabilidades europeas. Por consiguiente, la relación de España y Chile desde el punto de vista diplomático es, yo creo, de primera jerarquía. Y es de primera jerarquía también porque España también nos ha convocado siempre y siempre ha tenido especial preocupación por las cumbres iberoamericanas. Y estas cumbres iberoamericanas es vital mantenerlas, es vital insuflarles nueva vida, nuevas perspectivas, para que la integración pueda tener un carácter cultural, un carácter de red para trabajar en la calidad de nuestras universidades, de nuestros centros académicos, con todo lo que España en esa materia nos puede dar y con todo lo que España nos puede aportar también en cuanto a centros de enseñanza técnica, en la cual tiene una larguísima tradición de calidad de más de medio siglo. De tal manera que esos son los temas que vamos a abordar, digamos, en este panel, y yo le pediría en primer lugar a don José Miguel Insulza que nos ilustrara sobre cuál es su visión de la potencialidad que tiene esta reunión de los pueblos que hablamos la misma lengua y que compartimos tantos valores para tener efectivamente un peso en la escena internacional actual. Bueno, muchas gracias en primer lugar y muchas gracias al canciller por estar acá y también al embajador y al Cristian, que son ciertamente personas mucho más versadas probablemente que yo para hablar del tema propiamente de la relación entre nuestro país y España. Creo que como antecedente mío diría yo que como voy a tratar de decir a continuación, me correspondió ser el ministro de Relaciones Exteriores de este país en una circunstancia en que la relación entre España y Chile y entre España y América Latina se despegó con mucha fuerza. Y para empezar por algo, yo diría que allá por el año 86 yo asistí a un seminario en Colombia sobre la relación entre América Latina y Europa. Y la verdad es que la gran discusión fue, a esas alturas de la vida, si estábamos hablando de la relación entre Chile y entre América Latina y Europa o entre América Latina y Alemania. La verdad es que, para ser justo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, y por circunstancias no queridas por ellos, Alemania ni siquiera era reconocido como una nación integrante de la realidad de la comunidad internacional en ese momento, Alemania profundizó mucho su relación con América Latina, que en un momento determinado todos lo recordamos. Aquí estaban las fundaciones alemanas, también algunas de Bélgica y Holanda, aquí estaban los institutos alemanes, aquí estaban los partidos alemanes, aquí hay mucha fuerza, y en realidad se echaba mucho de menos la presencia de otros, de algún balance. En realidad yo creo que a partir de la década de los 90, ninguna de las dos cosas es buena, la que voy a decir a continuación tampoco, lo mismo valía con España. En los 90 la relación de América Latina con Europa era fundamentalmente España. Y la razón muy simple, yo creo que empezó esto con el quinto centenario y la aproximación, yo diría, vigorosa, impetuosa del gobierno y el pueblo español y de los empresarios españoles también y de los hombres de la cultura española hacia América Latina, que realmente cambiaron la forma digamos, la modalidad de la relación de manera completa. Nació en esos años, recordaba Cristian, la cumbre iberoamericana. En realidad la cumbre iberoamericana iba a ser iba a ser una cumbre que iba a ser en España. En ese momento se discutía en qué lugar de España iba a ser, finalmente fue en Madrid, como correspondía. Pero de pronto los mexicanos dijeron, momento, ¿de qué estamos hablando aquí? Del descubrimiento de América. ¿Quién descubrió a quién? Don Hernán Cortés venía de una ciudad que tenía 80.000 habitantes, dijo algún sabio español, y llegó a mirar una ciudad que tenía cualquier cantidad entre 700 y 1,5 millones, 700.000 y 1,5 millones de habitantes. ¿Quién descubrió a quién? Bueno, el gobierno español con gran flexibilidad dijo entonces la primera cumbre en México el 91. La segunda cumbre en España el 92, que era la gran cumbre. Y por cierto, Brasil no se podía quedar atrás y dijo la tercera cumbre en Brasil el 93. Y desde entonces tenemos cumbre iberoamericana. Hace unos años, no recuerdo cuánto, pero pocos años, pasaron a ser bianuales, porque en realidad era mucho el esfuerzo ya de hacer una cumbre todos los años en la región. Eso muestra, pues, ese fue el gran impulso que existió. Sin embargo, creo que este impulso se redimensionó un poco por dos razones. Hacia fines de la década de los 90,
Y cuando España y cuando la Unión Europea en cuanto tal, decidió una política nueva, que incluía, por cierto, las relaciones como las tenía con América Latina, pero también incluía con mucha fuerza la expansión hacia el oriente de Europa. Y muchos países europeos se volcaron con mucha fuerza hacia allá, y creo que España también en alguna medida volcó una parte de su interés a este agranamiento de la Unión Europea. España, creo yo, tiene el mérito de ser un país muy europeo. O sea que se ha tomado muy en serio este tema de la pertenencia a la Unión Europea. Y por lo tanto, si la decisión fue diversificar la relación y ampliar la relación, fortalecer la Unión Europea por un lado y alargarla hacia otras regiones, lo tomó con mucha seriedad. Y a eso se unió, por cierto, en los años siguientes la situación económica, que cambió muy radicalmente, muy fuertamente, y que probablemente le impidió a España ser... Aquí tengo que hacer un pequeño, vaya a parar por un momentito para decir una cosa. Los latinoamericanos les encanta formar parte de todos los organismos que los invitan, pero les cuesta mucho poner plata para ellos, esa es la verdad, ¿no? O sea, se acostumbraron probablemente de los primeros años de la posguerra, de la post-segunda guerra mundial, cuando Estados Unidos tenía un tal peso que le permitía seguir todos los ideales posibles de la política exterior. Ustedes saben que hay Walter Russell Mead ha dicho que la política exterior puede tener como camino el de defender la seguridad nacional, la promoción de la economía, el fortalecimiento, la creación de un orden mundial o el fortalecimiento de la democracia. Y clasifica a los presidentes norteamericanos como cuáles han seguido cuál. Bueno, entre el 45 y el 70 no había que hacer ninguna clasificación, se cumplían todas. Estados Unidos las hacía todas. Y en realidad el sistema interamericano creció en ese marco, y la verdad es que no fue capaz suficientemente, a mi juicio, de entender en los años 80, en los años 90 y el 2000, que la sociedad con España era necesaria para nosotros y tenía que estar disponible para poner los recursos. Y eso fue lo que también debilitó la crisis económica en España y la falta de recursos por parte de la... Ahora, sin embargo, de América Latina, sin embargo, yo creo que lo que tenemos hoy día, si ustedes lo comparan, yo tengo suficientes años como para poderlo comparar, con lo que teníamos a comienzos de los 90 es impresionantemente mejor. O sea, otra historia, yo como ustedes saben, lo sale por mi currículo por ahí, yo fui, mi primer cargo en los gobiernos de la concertación fue de embajador para la cooperación internacional. Y con eso suscribimos el primer acuerdo que era de cooperación con la Unión Europea. Tímidamente, el tercer día de la reunión en que acordábamos esto, yo me atreví a pedir si podíamos plantear algunos temas comerciales. Y después de un largo conciliábulo llegó una señora belga que concurrió como una hora antes que terminara la reunión a contestar brevemente las preguntas que nosotros le hacíamos sobre algunos temas relacionados con las manzanas y algunas otras cosas. O sea, la Unión Europea no tenía interés alguno en un acuerdo económico, ninguno. O sea, no es que... Fue una gentileza de parte de ellos, les costó mucho que viniera la señora Verde, que yo estaba vestida de verde, la señora belga. Y en realidad, si ustedes se miran el cambio que hubo en esos años, ese es un cambio producto fundamentalmente de la política española, esa es la realidad. Hubo otros países como Alemania, como Italia, teníamos una muy buena relación con Italia, que realmente estaban convencidos de que esto valía la pena impulsarlo de veras. Entonces, apenas 6 años, no 5 años después de esta historia que lo relato, me tocó estar a mí en Florencia con los jefes de Estado de toda la Unión Europea para suscribir el acuerdo y por cierto estaba el presidente Frey, que era el presidente de la época, que para suscribir el acuerdo que puso en marcha la negociación económica y la negociación del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que se firmaría pocos años después. Ahora, yo creo francamente que por mucho que hablemos de las relaciones bilaterales, es difícil encontrar un tema en el cual la relación con España haya sido más importante para Chile. Nosotros somos socios de la Unión Europea, un acuerdo que ha funcionado muy bien por lo demás, gracias a España. Si no hubiera estado España ahí con su política iberoamericana, eso no habría sido posible. No habría sido posible. Por lo tanto, tenemos una base muy fundamental, una base de acuerdos. Tenemos todas las cosas que tenemos en común, finalmente, ya las mencionaba el canciller, hay vínculos que son mucho más antiguos. Y tenemos también una necesidad hoy día muy sincera
de fortalecer un régimen mundial que está, y también iberoamericano, que está bastante tambaleante, por así decirlo. Es bien interesante lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque primero que nada todos le echan la culpa al presidente Trump. Yo le voy a echar la culpa también en un momento más, pero para empezar, no olvidemos todas las cosas malas que estaban pasando antes de que el señor Trump fuera elegido. Pues. Estaba el Brexit ya se había producido. Los intentos separatistas en Escocia, primero en Barcelona, después también. La crisis de la primavera árabe tenía ya como 2 o 3 años que se había declarado claramente que la primavera árabe no iba a ninguna parte. La relación básica del Medio Oriente, y la guerra del Medio Oriente como que no termina nunca. La guerra de Siria lleva ya casi una década, es una cosa muy impresionante el tiempo que está eso. Todas esas cosas estaban ocurriendo con Trump. Había muchas otras más, no las voy a enumerar, las tenía anotadas por aquí, pero no tiene sentido. Entonces, Trump no es un accidente en el camino, es una cosa que viene de... O sea, lo que pasó anteayer en Italia se parece mucho. O sea, finalmente en Italia se juntaron. Es lo más notable. Se juntaron el partido de la Liga del Norte, que en su origen no era solamente anti-inmigrante, era hasta separatista. La Liga Norte era anti-sur, con la vieja frase de los del norte de Italia que nosotros trabajamos para que el sur se divierta. Frase que viene desde los años de Garibaldi hasta ahora, pero que ahora se hace carne en un grupo político. La Liga, la llamada el Movimiento 5 Estrellas, no es un movimiento comunista, es un movimiento ultra-anarquista. No tiene que ver con las tradiciones de la izquierda, tiene que ver con el anarquismo que fue abatido allá por mediados del siglo XX, o antes de mediados del siglo XX. Y sin embargo se juntan todos con un solo propósito. Porque la única cosa que los une en realidad tiene que ver con el orden europeo que no les gusta. Y la razón por la cual se produce la crisis, porque el presidente de Italia dice que veta el nombramiento de un ministro de Economía que es famoso por ser el principal adversario del euro. Y por lo tanto, una vez más, la Unión Europea pasa raspando una crisis muy grave. Y yo creo que eso pasa en el mundo en general con muchas otras cosas, francamente, muchas otras cosas. No voy a agrandar más porque no tenemos tiempo para eso, pero yo creo que hay que hacer una reevaluación adecuada del sistema internacional desde nuestro punto de vista, que como muy bien definió Henry Kissinger, nunca ha sido mundial. Eso, si ustedes leen la obra de Kissinger, esta, la más reciente, la penúltima, porque acaba de sacar otra cosa, Orden Mundial, se llama World Order, Kissinger dice una cosa que es muy cierta, el orden mundial está basado en nuestros valores. Esa es la verdad. Nosotros promovemos desde las instituciones internacionales con fuerza, no siempre con éxito, pero con fuerza, la causa de la igualdad de género, por ejemplo. Hay una cantidad de miembros del sistema mundial que no creen en la igualdad de género. Pues. Nosotros votamos, el Chile entre paréntesis vota ardorosamente en contra de la pena de muerte en las Naciones Unidas desde hace 30 años y tenía pena de muerte hasta hace como 15 años atrás nomás. El orden mundial es un orden que va más adelante basado en un conjunto de valores que realmente permitieron construirlo durante 70 años y que no, mire, usted sabe que yo soy una persona de izquierda, tampoco me gusta mucho demasiado todas las cosas del orden mundial, pero reconozcamos por lo menos reconozcamos que el ingreso per cápita del mundo era poquito entre 500 y 600 dólares en 1960 y hoy día de 10.000. Pues. ¿Para cuánto da eso? Para unos 2 multiplicar por 12 más o menos. Es una cosa bien espectacular. Es una cosa muy impresionante. Que en este mundo había, cuando se fundaban las Naciones Unidas, bueno, es fácil porque había 19 latinoamericanos y éramos un tercio exacto. 51 estados firmaron la Declaración de las Naciones Unidas, hoy día forman parte de 198. La mayoría de los estados del mundo eran colonias y hoy día son estados independientes. Estamos viviendo una revolución industrial, la tercera, algunos dicen que es la cuarta, la gente de Davos dice que es la cuarta, pero en fin, no lo vamos a discutir hoy día. Y una revolución que realmente las tres han tenido, las dos últimas han tenido lugar fuertemente en el marco de este orden. Entonces la pregunta es, ¿vamos a permitir que
este nuevo fenómeno, porque es el nuevo fenómeno es bien simple. No son ni los rusos, ni los chinos, ni los árabes, ni los que no les gusta el sistema desde antes. El problema es que los que construyeron el sistema ahora no les gusta, pues. Si nuestras debilidades están en Estados Unidos y en la Unión Europea. Ahí es donde están los problemas del sistema mundial. Finalmente Xi Jinping fue el año pasado a la conferencia de Davos y proclamó con entusiasmo, hay que verle la cara cuando lo proclamaba, que China era la segunda economía de mercado del mundo. Entonces los problemas, los enemigos de la economía de mercado que quedan no son muchos, pues en otra parte. Pero el señor presidente de los Estados Unidos predica el proteccionismo, pues, y el mercantilismo. Y los enemigos del poder nuclear estuvieron todos en este sistema y crearon un sistema imperfecto, más o menos, el Tratado de No Proliferación, que permitió que a esta altura las potencias nucleares, el número de potencias nucleares sea más o menos las mismas que había en 1970. Y resulta que al presidente de Estados Unidos se le ocurre desahuciar un acuerdo que lo que nos promete es que si no funciona, que si no se repara de alguna manera, podemos terminar con 5 o 6 países nucleares más en pocos años. Sudáfrica era un país nuclear. Dejó las armas nucleares como producto de ese acuerdo. Ucrania, Bielorrusia, dejaron la Unión Soviética, entraron directamente, eran ya miembros de Naciones Unidas como parte de la Unión Soviética, y dejaron sus armas nucleares. Hoy día la posibilidad de que se produzca una nuclearización del mundo es muy grande. La Unión Europea es amenazada desde adentro y desde fuera. La OTAN también criticada profundamente por el presidente de los Estados Unidos. ¿Para qué hablamos de los tratados de libre comercio, o para qué hablamos del tratado la primera cosa que desahució Trump? La primera fue el acuerdo del Asia-Pacífico, la segunda el acuerdo de París sobre medio ambiente. Entonces las bases, lo que se está cuestionando son las bases del sistema. Yo creo que ahí tenemos un papel fundamental que jugar, fortalecer la relación entre las naciones de América Latina, que finalmente son todavía fuertes pilares del sistema internacional, con Europa y con España sobre todo. Creo que pasa a ser muy esencial. Hoy día no es solo, yo estoy de acuerdo, el tema de que nuestra lengua también hay que defenderla, y eso sea de paso, porque ya estamos demasiado llenos de palabras que tienen traducción literal al español y las decimos en inglés. O sea, a mí no me molesta cuando leo un artículo que dice que hay que aumentar la accountability, porque no existe traducción al español, no tenemos una palabra traducción al español. Pero realmente las demás que se traducen generalmente son traducidas, son literales, pues existen en español, se podrían decir. Y eso también tenemos que hacerlo. Defender la lengua, defender la cultura es muy fundamental. Pero yo he querido poner mi acento en que defendamos el sistema, que a mí nunca me gustó mucho, pero que es mejor que cualquiera de las otras cosas que me están ofreciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Bueno, ha sido un brillante conjunto de sugerencias que nos ponen en el nudo de todas las cosas que hoy día nos preocupan en la escena internacional mirado desde nuestra perspectiva. Le vamos a pedir entonces a continuación al embajador de España que entre también en esta temática, sobre todo, digamos, planteándonos lo que en España, digamos, que está viviendo su propio proceso y su propio proceso de admirable recuperación económica en los últimos años, cómo está mirando restablecer después de su crisis esta vocación que siempre ha tenido hacia nuestros países. Hay detalles, es evidente que España hace una tarea en que pone dinero desde dinero que ponía en la Real Academia Española, que se ha reducido, entiendo, un tercio, después el Instituto Cervantes. Todas estas instituciones que tienen que ver con la actividad cultural proyectada en nuestros países, evidentemente han tenido que sufrir una transitoria disminución. Pero ¿cómo se está abordando políticamente de la posibilidad de recuperar el tranco, llamémoslo así, y sobre todo el tranco en cuanto a las cumbres iberoamericanas, que es el tema que nos planteábamos antes? Bueno, primero quisiera decir que me siento casi abrumado por estar en un panel en el que está el canciller y el Sursa. Yo soy fundamentalmente un burócrata, soy desde hace ya 40 años, y ellos son gente del mundo de la política,
Y lo único que puedo decir es que yo espero que mi gobierno les contrate cuando dejen los actuales y los paseemos mucho con discursos como el que ha dicho el canciller o con las reflexiones como ha hecho el senador. Como representante de mi gobierno debo decir que puedo suscribir al 100% lo que ha dicho el canciller sobre nuestra relación y sobre las cosas que tenemos en común. Me quisiera simplemente centrar en dos cuestiones. Uno es la relación bilateral y luego contestar a la pregunta del director, que es una pregunta además realmente pertinente. La relación bilateral entre España y Chile es difícilmente mejorable, porque ya es muy buena. Y como ha dicho el canciller, eso es algo que viene de la época de la vuelta a la democracia en nuestros dos países. Los dos países tenemos una visión muy parecida de lo que tiene que ser las relaciones internacionales, y eso enlaza con lo que ha dicho el senador Insulza. Es decir, nosotros creemos realmente que es importante que haya un régimen internacional caracterizado por el respeto al derecho internacional y, por lo tanto, el respeto a las fronteras actuales. Creemos que los derechos humanos son un elemento importante y deberían ser un elemento importante y efectivamente, como ha dicho el senador, Europa y América Latina tenemos mucho que aportar y muchas ideas que dar y somos los que hemos dado, los occidentales, los de un lado y otro del Atlántico, las dos zonas de Occidente, somos los que hemos impulsado gran parte de las ideas que están en la comunidad internacional. El senador mencionó, por ejemplo, el tema de la igualdad de género, pero hay otras muchas cosas. Esas relaciones bilaterales que tenemos realmente no tienen ningún problema importante. La última cuestión que quedaba así, que yo pueda pensar, es el reconocimiento de títulos universitarios y hemos firmado un tratado y yo espero que dentro de muy pocos días el tratado entre en vigor y va a ser importante para ustedes y va a ser importante para nosotros. Y es verdad que en el marco del 5º centenario de la primera vuelta al mundo tenemos que trabajar juntos desde Punta Arenas en relación a la Antártica y en relación a otras cosas y que ahí tenemos que darle un pensamiento, como lo dirían los catalanes, a lo que tenemos que hacer, a lo que tenemos que preparar en los próximos 2 años. Y es verdad que España se siente muy cómodo en una posición de amigo de América Latina en Europa. Yo ahí reconozco que siempre me pone un poco nervioso cuando se habla de puentes. Mire, yo no me considero puente de nadie. Yo creo que cada uno tiene sus relaciones y las debe de tener y sería una impertinencia por nuestra parte que nosotros nos consideremos puentes. Lo que sí tienen que tener muy claro todos los latinoamericanos, y desde luego Chile lo sabe muy bien, es que tienen en España dentro de Europa es un aliado natural y nosotros nos vemos como ese aliado natural y eso es algo que lo creemos firmemente. No es una postura teatral, es algo que mi país considera, porque mi país se siente un país iberoamericano y se siente muy cercano por los temas culturales que hemos mencionado, de la lengua, etcétera, y por esa relación que mencionaba estupendamente el canciller, que tiene que ver con Huidobro, que tiene que ver con Rubén Darío. La poesía española peninsular, porque hay que hablar en términos de peninsulares y no de español, no se entiende sin Rubén Darío. Eso a veces se olvida, pero es evidente. Y yo, en mi casa, a mí me han enseñado poesías de Rubén Darío de memoria. Mi padre, las ínclitas razas ubérrimas, sangre, fecunda, etcétera, etcétera. Todo eso lo he aprendido en mi casa, no me lo enseñaron en el colegio. La figura, las relaciones que hemos tenido en épocas más complicadas y duras, como nuestra guerra civil, el hecho, canciller, que no sé si sabe, de las cartas de Miguel Hernández que están aquí en el archivo, Miguel Hernández desde la cárcel agradeciendo que un diplomático
que luego fue canciller chileno, le diera dinero a su señora para comer, porque no tenía para comer ella y su hijo. Ahora se me ha olvidado el nombre de él, pero todo... Germán Belgrano, no sé, efectivamente. Ahí hay otra cosa, por ejemplo, lo que hace la embajada chilena en la época para salvando a más de 2.000 personas en la época, en Madrid, en la guerra civil, que eran de un lado, pero que cuando se termina eso y gana quien gana, luego ayuda a otros del lado de la República. Eso son unas realidades que están ahí y sobre las que podemos trabajar. Las cumbres. Efectivamente, eso es uno de los grandes desconocidos en España y en América Latina. En el fondo nadie sabe lo de las cumbres iberoamericanas. Las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, que, como bien ha recordado el senador en Suiza, empiezan no en Madrid, sino en México. Y eso fue muy importante. Yo era parte de ese grupo de personas. Yo llegué a ser el secretario general de la comisión. Voy a tomar aire porque es muy largo. La comisión del 5º centenario del descubrimiento de América, Encuentro de dos mundos. No era, ya sabía decirlo así, corrido. Fue efectivamente una negociación, porque efectivamente quién descubrió a quién. Bueno, esa es otra pelea y suele ser muy bizantina y conviene no entrar en ella. Y da igual, además. La realidad es la que ha dicho el canciller de este mestizaje cultural. Esas cumbres, en su momento, es lo único que había. Hoy nos parecen probablemente una tontera, o nos parecen poco importantes, pero en el año 91, cuando uno ve, no había nada. No teníamos nada, ni ustedes ni nosotros. Con el tiempo han surgido mil cosas, ha surgido el Mercosur, la Alianza del Pacífico, ok, pero ya han tenido, yo creo que han tenido efectivamente algo que se olvida y que a mí me gustaría decir. Aquí se han creado una serie de programas que tienen que ver con medios de comunicación social, Ibermedia, con teatro, Iberteatro, con museos, Ibermuseos, con música, Ibermúsica, Iberarchivos, en los cuales los países de la comunidad iberoamericana llevamos años trabajando conjuntamente. Esos programas es algo sobre lo que deberíamos construir, no intentar inventar cada vez la rueda. Y yo creo que ahí tenemos una labor que pensar eso es lo que hay que renovar. Porque ahí tenemos ya instrumentos, tenemos funcionarios, es decir, todos los años hay proyectos que se hacen a partir de eso. Hay que decir que cada programa de estos tiene una sede en un país distinto, no están en España necesariamente, están en Brasil, están en México, están en otros lugares. Chile, por cierto, no tiene la sede en ninguno y algún día a lo mejor habrá que pensar en algo al respecto. Es decir, ya tenemos una serie de instrumentos que lo que hay que hacer es ponerles, darles más aire, más gasolina. Yo creo que por ese lado, dentro de lo que cabe, modestamente, porque efectivamente la crisis ha sido dura, por una razón muy sencilla. ¿Qué es lo que está cambiando y qué es lo que cambia desde el punto de vista español? El que esa idea, y yo creo que ahí hay un ejemplo muy importante que nace en Chile, que es lo que hacen las academias de la lengua con el tema del hispanismo. Es decir, deja de ser una relación superior, inferior o como se quiera llamar, a ser una relación de colaboración entre todos. En el que a lo mejor unos tienen más medios que otros o unos tienen más interés que otros. Pero eso ya depende de cada programa. El panhispanismo, que es lo que han hecho las academias de la lengua, es algo que tenemos que llevar a otros muchos lugares. Y ahí tenemos todos, administraciones públicas, pero también las empresas, una labor y un reto, yo creo que muy apasionante y que puede ser muy útil para todos nosotros. Un ejemplo, la renovación que tiene que tener lugar en la Organización Iberoamericana de la Educación y la Cultura, la OEI. Otro gran desconocido, y sin embargo es una organización internacional, tipo Organización Mundial de la Salud o otras, evidentemente en el campo iberoamericano, que tiene más de 70 años, que es muy anterior a las cumbres, que tiene su propia personalidad jurídica,
con sus secretarios generales y que tiene una labor que hacer en el mundo educativo en el que todos tenemos que aprender de todos. No es... mire, les voy a poner otro ejemplo que no tiene nada que ver. Hay una conferencia iberoamericana de presidentes de Cortes Supremas. Chile tiene un sistema informático para sus tribunales que en España a años luz estamos de eso. Y probablemente nunca seamos capaces de decir. Es evidente que ese tipo de cosas, es decir, ahí hay mucho camino de ida y vuelta en el que todos tenemos que... Es decir, nosotros no tenemos, como tienen ustedes, un sistema de procesamiento penal tan avanzado. Y a mí me lo han contado hace 15 días estuvo por aquí un magistrado del Tribunal Supremo Español. Nosotros no lo llamamos corte, lo llamamos tribunal. Bueno, él quedó sorprendido de lo que vio en el sistema de ustedes, de gestión informática de los juicios. Y cuando yo llegué aquí hace 4 años, ya desgraciadamente se me termina el marquesado este que tengo. Sí, yo aquí he vivido como un marqués, he sido un hombre feliz. Me tratan bien, bueno, les gusta mi unita, en fin. Bueno, pero me dijo un magistrado, amigo mío, con el que trabajábamos juntos en la Unión Europea, y ya termino porque ya podemos ir. Ojalá tuviéramos ese sistema de proceso penal que tienen nuestro país. Ojalá. Han pasado 4 años y seguimos igual como es natural. La Unión Europea que ha mencionado el senador y que está pasando, la frase está muy bien, dice que pasa raspando otra crisis. Bueno, es verdad, en eso somos expertos. O sea, vamos a ver. ¿Cómo era aquello de los gigantes que vos matáis bien? Los muertos que vos matáis te gozan de buena salud. Bueno, a la Unión Europea afortunadamente le pasa eso. Es decir, mire, los países europeos se dividen, eso no es frase mía, por cierto, ni mucho menos, en 2 clases. Los que son pequeños y los que todavía no saben que son pequeños. Bueno, pues eso es así. Es decir, yo creo que nosotros sabemos que somos pequeños, eso no cabría haber duda. Pero si no existiera, hubiera que crearlo. Vivimos en un mundo de 7.500 millones de personas, en el que, por lo tanto, para ciertas cuestiones, no para todas, hacen falta grandes organizaciones regionales que sepan presentar en el mundo internacional sus puntos de vista. Por eso es importante la Alianza del Pacífico. Y cómo la Alianza del Pacífico está sabiendo ser un organismo pragmático que avanza muy lentamente. Pero a veces la mejor manera de avanzar es hacerlo lentamente, no deprisa. Así se ha hecho la Unión Europea. No será fácil que la Unión Europea se autodestruya, por muchas tensiones que tengamos. Yo he estado allí 4 años, en la época del peor momento del euro, en el año 2012, cuando pensábamos que aquello de verdad se venía abajo, y tuvimos la suerte de tener un italiano, precisamente, del norte, que dijo, el presidente de nuestro Banco Central Europeo, que dijo, haré lo que haga falta para defender el euro, y ese día todo se arregló. Y dijo la frase en mitad de nuestro verano, en el mes de agosto, y aquello fue un bálsamo que arregló el problema. Mire, somos un animal muy raro, un animal muy raro, la Unión Europea. No somos un organismo internacional normal, somos algo porque hay una mezcla de organismo internacional y de cesión de soberanía. Por ejemplo, España ya no puede negociar con Chile tratados de libre comercio, lo hace la Unión Europea. Y en ese tema, por supuesto, una vez más, somos aliados de ustedes. Bueno, no pasa nada. Es decir, y eso es bueno, eso es útil. El senador mencionaba al ministro de Asuntos Exteriores británico. Con todos mis respetos para el pueblo británico, lo que están haciendo es un disparate. Y hay que decir que sus élites en el fondo lo saben, y especialmente los diplomáticos. Bueno, pues está teniendo que renegociar decenas y decenas de acuerdos que ya estaban negociados. No van a sacar nada mejor de lo que tenían ya.
Pero bueno, es la consecuencia de la decisión que han tomado. La Unión Europea pasa siempre momentos complicados, unas veces más y otras veces menos, pero sobrevivirá. Yo en ese tema soy muy optimista. Y la comunidad iberoamericana, siendo menos conocida y menos importante, sin duda, tiene todavía mucho recorrido que hacer y yo espero que entre España y Chile compartamos todos esos esfuerzos que tenemos que hacer en los próximos años. Bueno, embajador, muchas gracias. Lamentablemente ha ido avanzando el tiempo y yo, antes de separarnos, quería traerlos al tema de nuestro encuentro, y es el futuro del español. Aquí tenemos una oportunidad privilegiada, desde luego, porque el canciller ha vivido una realidad bastante única, de vivir intensamente durante bastantes años, la realidad de Alemania Oriental, la ex República de DPA, y la realidad de Alemania Occidental. Luego ha vivido en algo tan distinto como un país escandinavo, Estocolmo, vivió en Estocolmo. Luego ha sido embajador en México y sobre todo durante largos años ha sido académico en Iowa, mirando a Estados Unidos desde este lugar que no son precisamente las costas, sino que hay otra visión del Estados Unidos profundo que hoy día lo tenemos tan de actualidad porque tenemos al mandatario también exacerbando estos puntos. Por otro lado tenemos al senador Insulza, que también ha vivido profundamente, ¿no es cierto?, y obligadamente tal vez al comienzo, la realidad de la cultura italiana, ¿no es cierto? 7 años. Y yo creo que su dote de política se explica por ahí, o sea, hay algo ahí que ha sido una buena escuela, digamos. Y luego está unido entrañablemente con México, porque estuvo ahí, porque hoy día también tiene su vínculo emocional, digamos, puesto allí, de tal manera que tiene ese conocimiento que con el país más poblado de nuestra lengua. Y para qué decir del embajador con toda su carrera diplomática que lo ha llevado hasta el África, de tal manera. Entonces es importante plantearles, partiendo por pedir la opinión del canciller, de cómo ven ustedes en lo personal el futuro del español. ¿Qué es lo que han apreciado? ¿Qué es importante? ¿Qué nos falta por hacer colectivamente para expandir, para proteger, para sacarle rendimiento, ¿no es cierto?, a esta lengua común que es tan homogénea? Bien. Micrófono. No, ¿se escucha? Ahí está. ¿O prefiere acá? Muy bien. Muchas gracias. Gracias, canciller. Ahora sí, ¿verdad? ¿Se escucha mejor? Bien. No entiendo otra lengua que la mía, Sancho Panza. Y estamos hablando de algo que es un reto en sí mismo. Cómo insistir en lo propio y abrirse al mundo. Cómo recoger la tradición y estar abierto a la innovación. Yo quiero hablar de un par de experiencias personales, ya que el director del Mercurio la está tocando de una u otra forma. Y quiero compartir con ustedes una imagen. Yo he vivido durante muchos años en el Midwest norteamericano y lo recorrí bastante bien. Y hasta zonas que ya se acercan a lo que se denominaba el Far West. Y fue apasionante de pronto descubrir pueblos estadounidenses con aspecto de aquellas, digamos, en términos de arquitectura, muy parecidos a aquellas casas de madera sencillas que ustedes veían o han visto en películas del Far West, por donde pueblos abandonados prácticamente. Gracias fundamentalmente a la migración, que por cierto a ratos y en ciertas zonas causa controversia, pero están ahí los mexicanos. Y está el reconocimiento además de que estos mexicanos que están allí son un factor económico que permite la recuperación de otras industrias que estaban paralizadas sencillamente porque no había mano de obra disponible y los únicos que estaban allí continuaban viviendo, sobrevivientes en esos pueblos, eran norteamericanos, estadounidenses de origen anglo, ya de muchos años. Ahora uno miraba bien a estas personas que transitaban por las calles o que estaban atendiendo sus negocios de taco y en el fondo eran grandes, claros descendientes de los aztecas o de los mayas. Entonces uno decía y uno plantea, ¿cómo va cambiando esto?
las distintas generaciones, las distintas migraciones, las distintas etapas de la vida económica norteamericana y la posibilidad de recuperación. Y uno se pregunta, ¿qué hay aquí de estable fuera de la geografía? Asombroso, ¿no? En el fondo, lo que volvía a imperar era una lengua que estaban volviendo o sembrando estos inmigrantes mexicanos que en realidad, históricamente, habían hablado otra lengua, pero que España, con su llegada, con su difusión cultural y con su dominio, llegó a sembrar al resto del continente. Me pareció muy interesante esto, viéndolo en perspectiva de futuro. ¿Quién va a recuperar esas zonas de los Estados Unidos? Y son estos inmigrantes mexicanos de origen claramente o azteca o maya, que hablan nuestro castellano o español. Otra escena. A mí me tocó vivir varios años en La Habana. Y en La Habana el tiempo se había detenido. No todos los españoles. Se había detenido completamente. Y un elemento que había allí que era más importante que España, más importante que las embajadas, que miraban los cubanos con mucha atención, pero estaban debidamente resguardadas, era el casino español. Que de casino español, el antiguo casino español, que de antiguo casino español ya no tenía nada. En aquella época, después se convirtió en un palacio de los novios, pero en aquella época, bueno, no había tampoco ya comida de origen español que se pudiera conseguir, pero allí estaba, y yo creo que brillaba mucho más que las embajadas con toda su luz y sus comunicaciones y sus iluminaciones y sus guardias de la policía cubana. Y eso, a diferencia de lo que me pasó ahora en el Midwest, era un mensaje que venía del pasado hacia los cubanos. Algo que seguía allí, que aunque ya no tenía letrero, todo cubano sabía que eso era centro, ¿verdad? Fue un casino español que representó una época, que representaba una cultura, con la cual de una u otra forma muchos se sentían vinculados estrechamente. Y al mismo tiempo era una esperanza de futuro, de algo que no ha terminado de irse, pero que volverá. Y obviamente la historia ha ido demostrando que ese casino español está allí y cada vez más fuerte, y seguramente, si ya no lo es, va a ser nuevamente un centro de españoles. Hay mucho cubano que es español, y mucho español que es cubano, y son cubanos españoles, y eso vuelve. A mí eso me ha impresionado, que esté allí con la fuerza nuevamente. Hay una lengua ahí, hay algo que tiene que ver con la memoria cubana, algo que tiene que ver con la gastronomía, que ya existía como concepto teórico porque se había perdido en la realidad y estaba allí presente. ¿Qué es lo perdurable?, se pregunta uno. Pucha, que es increíble, ¿no? Las cosas que son perdurables, uno no las nota, pero las ve, allí están. Y son cosas, por un lado, esa lengua que vuelve, va y vuelve, se impone, conquista territorio. Y en el caso de Cuba, una esperanza, una ilusión, un trozo de historia, un trozo de memoria y también de sueño futuro. A mí eso me ha impresionado notablemente. Y me ha tocado vivir también o recorrer diría yo que con bastante regalo generoso del tiempo, países donde hay, yo sé que al embajador no le gusta el concepto de puente, pero donde hay un diálogo tan intenso a lo largo del tiempo y a través de la piedra, como son Guatemala, México, Colombia, sobre todo aquellas zonas que se denominan coloniales, pero que forman parte del presente de todos estos países. Y allí está algo que tiene que ver con el diálogo. Un diálogo hecho piedra, un diálogo hecho fachada, un diálogo hecho tejas, hecho adoquines, que está allí presente y sigue allí lo perdurable. Creo que a la hora de examinar esta historia y de mirar las perspectivas futuras, hay que volver a esas raíces profundas que no se colocan ni no se instalan ni no crecen, sino con el transcurso del tiempo y la participación de todos los sectores. Y eso es algo inamovible, irreemplazable, sobre lo cual hay que construir. Si no se construye sobre eso, estamos muy, muy mal, porque estamos desperdiciando lo más profundo. Como esto tiene que ver también con identidad, con el hecho de, como chileno o como latinoamericano, reconocerse que uno viene de dos vertientes y que las lleva dentro de sus genes y es parte de uno.
Y está la comunicación a través de esta lengua maravillosa que ha dejado España y que cada uno ha ido transformando, y cada país y cada cultura y tradición, historia, geografía ha ido transformando. En ese sentido, una lengua muy democrática, porque acepta, ¿no? Ha ido adaptándose a esos cambios. Quiero decir que hay que pensar mucho, obviamente, en el idioma, en la historia, hay que pensar mucho en la cultura, hay que pensar también en la política. Yo creo que en Chile, y eso se ha ido perdiendo un poco, pero en un momento fue muy claro, porque las generaciones van cambiando, lo que estimuló, yo diría, e hizo que los chilenos nos sintiéramos orgullosos de nuestra tradición, fue el hecho que había habido una transición democrática también en España. Esta retroalimentación entre ambas transiciones hizo que los mismos chilenos valoráramos aún más la nuestra y dijeran mucho, y la hicimos y sin rey, que era lo que se manifestaba. Pero es interesante, porque hay un diálogo permanente del cual uno no tiene conciencia, pero existe y está presente en todos nosotros. Y después, otro tema que me gustaría, pero solamente lo puedo mencionar, al final, ¿quién narra todo esto? ¿Quién está narrando esto? ¿Y quién deja el lenguaje? ¿Quién lo va imponiendo? ¿Quién va imponiendo este nuevo español? Y la pregunta, y aquí los que estudian periodismo lo saben, hoy más que nunca el periodismo lo va marcando. Y el periodismo como sea, el que se hace en los diarios, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, aunque no siempre hay mucho periodismo en las redes sociales, pero van marcando formas en que nos vamos a relacionar. Es muy interesante leer un discurso inaugural de José Victorino Lastarria en 1842, por cierto, donde él funda, o es el discurso con el que entra a la Sociedad Literaria de Chile. Y en ese momento lo que están planteando es cómo se escribe una literatura chilena, cómo se hace una novela chilena. Hay modelos que podemos seguir, pero queremos que sea profundamente chilena. 1842. Estaban planteándose, en una época en que había fronteras cerradas, ¿verdad? Obviamente, los países, cada uno era una isla, pero ¿cómo nos imaginamos a los chilenos? ¿Cómo nos imaginamos qué literatura queremos crear? ¿Y cómo nos imaginamos en el fondo, el español que queremos hablar? Eso hoy ya no es posible desde un centro. Esto está diseminado, se está moviendo, nadie sabe quién lo controla. Desaparecieron los centros de los cuales uno impone algo. Y aquí dejo algo que es un poco contradictorio con mi vida, pero lo voy a decir que en una época, como ministro de Cultura, me dije, el país que tiene la mayor influencia cultural en el planeta y que es el que ha tenido la mayor influencia a lo largo del tiempo en la historia de nuestra humanidad, no tiene Ministerio de Cultura. Y esto es muy importante saberlo, porque los centros irradiadores de la influencia están diseminados por todas partes. No es solamente esta hegemonía hoy ¿verdad? Por un momento pensamos que eran varios polos, hoy estamos viendo que hay una tensión por la hegemonía entre China y Estados Unidos, pero son muchos centros, y en el tema del lenguaje, en el tema de la noticia, en el tema de quién narra y relata el mundo que estamos viviendo, ya aquí no hay ni un centro rector orientador. Dicho esto, y con esto termino, nos queda el gran reto, es en la cuarta revolución industrial que estamos viviendo. ¿Qué papel le toca al español y qué papel le toca a España? ¿Qué papel le toca a América Latina? ¿Tenemos algo que decir o no? Y eso pasa por traducciones, pasa por el volumen de las exportaciones, pasa por la población que habla nuestro idioma, pasa por la cantidad de países que lo hacen y por la articulación de esos esfuerzos. Pero ese es ya un tema que da para otra discusión. Pero ¿cuál es el rol nuestro allí? ¿Hay un rol o vamos a ser observadores y vamos a narrar aquello que otros van a ejecutar? Gracias. Muchas gracias, canciller. Don José Miguel, le pediríamos unas palabras de cierre. Solo dos palabras, porque en realidad yo debo confesarte, Cristian, que yo no tengo temor por el futuro del español. O sea, hoy día hablan mucho más, por cierto, habla español un porcentaje mucho mayor de seres humanos que lo que había en 1500 o en 1600, pero también mucho más que lo que había hace 50 años atrás. Mi primera visita a Estados Unidos fue el año 66 y les prometo que yo en la ciudad de Washington, salvo embajada, que no iba a las embajadas, era muy joven para eso, no encontré nunca a nadie que hablara español.
Lo más cercano fue un joven al cual me acerqué y le dije, ¿Do you speak Spanish? Me dijo, no, I'm from Puerto Rico. Textual. Esto es literal. O sea, la cantidad de gente que habla español hoy día en Estados Unidos, en otra parte, es muchísimo más. Ahora, creo, sin embargo, todo lo que voy a decir, que realmente nosotros, ya que habló el canciller del tema de la nueva revolución industrial, somos los principales traidores de nuestro idioma. O sea, realmente, repito, hay una cantidad de términos que tienen traducción exacta, no voy a repetir ninguna, aquí no tiene, que tiene una traducción exacta. Y nosotros la decimos en inglés. Antes la decíamos en francés también, o sea, esto no es primera vez que esto ocurre. Cuando yo era muy joven, en la segunda, claro, teníamos la moda del francés. Uno tenía amigos que iban a Francia y volvieron hablando francés, habían estado 3 semanas y ya volvieron hablando francés. Entonces creo que ese es un problema, ¿no? Porque en realidad, entonces yo no creo que el español esté siendo traicionado, pero si lo vamos a negar 3 veces, no le apretemos nosotros el cuello al gallo, por favor, o sea que cante el gallo solo. La verdad es que a mí me asombra mucho eso, me asombra muchísimo la facilidad con que nosotros preferimos usar otro idioma. Incluso, te digo... Hay un problema en la publicidad ahí. Sí, hay un problema en la publicidad. Miremos, voy a referir a eso, efectivamente, la publicidad está cada vez más en inglés y podría ser perfectamente en español. Si ustedes miran un letrero, si uno lo escribe en español, no pierde ni una palabra, ni una coma pierde. Ahora no podemos volver probablemente a los tiempos del general Perón, que ordenó que todos los nombres fueran del calendario cristiano y del santoral cristiano y en español. Entonces uno tenía unas amigas que se llamaban Marie France y se llaman María Francia. Legalmente, no digo que volvamos a eso, no vamos a dictar reglas al respecto. Pero sí creo que se podría hacer algo, sobre todo en nuestras universidades, para pedir que realmente se respete el idioma que tenemos. O sea, de lo contrario, repito, no hay una traición mundial al español, pero hay una traición a nosotros mismos. Y la otra cosa es el tema cultural. El tema cultural es muy fascinante como proyección de Iberoamérica. Y nosotros tenemos la mejor literatura del mundo, lo digo francamente. O sea, si ustedes miran incluso los libros que se escriben hoy día, estas especies de canon, hay unos canon, el canon de la literatura que escribió algún profesor de la Universidad de Harvard, es muy impresionante la cantidad de escritores latinoamericanos o españoles que están ahí. Y tal vez a veces no los divulgamos suficientemente, tal vez a lo mejor perdemos de vista ese enorme patrimonio que tenemos. Son nombres sagrados para toda la literatura del mundo. Los escritores como, qué sé yo, García Márquez, Vargas Llosa, Pablo Neruda, son nombres que Juan Rulfo, mismo Octavio Paz, que entre escritor y filósofo, son cosas que nosotros deberíamos difundir mucho más, son mucho más. Es decir, ellos tienen en su obra mucho más riqueza que la que nuestra actividad cultural muchas veces proyecta. Y eso nomás voy a decir. Muchas gracias. Porque la regla está con la cosa que... Le pedimos al embajador un cierre. No, yo el futuro creo que depende de 2 cosas, que son mercados y plataformas. Si no somos capaces de crear un mercado único de nuestra cultura, es una cosa sorprendente lo mal que viajan los libros que se publican en Guatemala hacia Chile o viceversa. Seguimos sin tener mercados. Si no tenemos mercados, pues tenemos un problema. Y plataformas. Necesitamos plataformas. La cuarta revolución es una revolución de plataformas. En estos momentos los principales presentadores de contenidos son gente que viene de otro mundo que no tiene nada que ver con la comunicación, bueno, que tiene que ver tecnológicamente con la... Apple, Google, Amazon empezó como empezó y hoy resulta que no hay, es decir, si tu libro no se vende en Amazon, no. Y ninguno de esas plataformas es hispánica, iberoamericana. Ahí tenemos un gravísimo problema en el que si no entran las empresas, y cuando hablo de empresas ya estoy hablando de las grandes empresas de telecomunicaciones, yo conozco más Telefónica, pero hay otras. México tiene las suyas, de Carlos Slim. Esas son las
las cosas que nos tienen que preocupar es cómo crear mercados, y yo creo que ahí sí los gobiernos tenemos mucho que hacer. Si nosotros eso no funciona, no hay mercados sin gobiernos que quieran que haya mercados. Y plataformas ahí ya es un tema mucho más empresarial, que a mí me parece, pero al que también hay que dedicarle un pensamiento. Mercados y plataformas, yo no soy un experto, pero es lo que... Es decir, yo me he tenido que enterar aquí que hay una serie española muy famosa llamada La Casa de Papel, porque todo el mundo la ha visto en una cosa llamada Netflix que no es ni chilena ni española. Ese es el mundo en el que vivimos. Y bueno, eso es lo que yo soy. Pediría que se extienda el aplauso a todos nuestros expositores para cerrar este cuento.